Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, la importancia de ir a la iglesia, de que Dios dice en su palabra que los que han de ser salvos lo añade a la iglesia. Por eso es muy importante y la respuesta a esa pregunta, ¿por qué vamos a la iglesia? Porque vamos a buscar la salvación. Sigamos. Vamos lo que es el significado de salvación. Porque por ahí siempre nos dicen para ser salvo. ¿Pero qué es ese salvo? ¿Salvo de qué? Bueno, dice, librarse de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultado en la vida eterna con Dios dentro de su reino. O sea, dice de la condenación, o sea que hay una condenación que nosotros no estamos salvando. Pero dice también esclavitud del pecado. Esclavitud del pecado, un testimonio mío, fue la adicción, el vicio al cigarrillo, al juego y a muchas otras cosas más que yo no podía ser libre, que no podía dejarlo. Por más que comiera pastilla o lo que sea, cualquier tratamiento, no podía dejarlo. Entonces lo que hace la salvación, estar en Cristo, es librarte de eso. Así que bueno, como vemos dice condenación. Vamos al significado de condenación. ¿Qué es la condenación entonces? Dice, es estar en esclavitud del pecado, de la maldición y tener una vida eterna en tormentos, castigo en el infierno por toda la eternidad. O sea, hay un castigo para los que no son salvos, un castigo en el infierno. En la Biblia, la palabra de Dios, desde que empieza hasta que termina, habla del infierno, donde van las almas que no tienen a Jesucristo, las almas que no están en santidad con Dios. Así que bueno, es muy importante, por eso hicimos este estudio, para mostrar lo que es la condenación, lo que es el infierno. Sigamos. Ahora primeramente tenemos que ver cómo nos encontramos nosotros ante Dios. Entonces la palabra dice, en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces no sabemos cuándo partiremos de este mundo, por más que hagamos actos buenos, no nos hace merecedor de la salvación de nuestra alma. No podemos decir por ser bueno voy a ir al cielo. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 3:10 que no hay justo. El único justo, el único bueno es Cristo, es Dios. Pero entonces, ¿por qué no somos justos? ¿Por qué no somos buenos? Porque el problema es que nosotros habita el pecado. Pecado quiere decir todo lo que va en contra de Dios, hacer lo malo. Tal vez hay cosas que para vos o para mí esté bien, pero en realidad para Dios está mal, va en contra de lo que es la voluntad de Dios. Entonces veamos la lista que menciona Dios para ver si somos pecadores y si tenemos mal en nuestro ser. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Qué tremendo, ¿no? Entonces vamos a ver si nosotros cumplimos con estos requisitos. Los cobardes. ¿Alguna vez tuviste miedo? Yo sí. Incrédulos. ¿Alguna vez no creíste en Dios? Un momento de tu vida que no crees en Él por tal situación, por una situación mala, fea.
Los homicidas. Tal vez uno no mata una persona, pero pudo haber matado un animal, pero no para comerlo, sino porque sentías algo, un placer de hacerlo. Tal vez en un videojuego donde matas personas y te da placer. Y no es una persona, pero el alma la reconoce como un acto de homicidio. Los fornicarios hechiceros, tal vez en algún momento eh, tuviste ídolos y lo pusiste en primer plano antes que Dios. Una virgen, un santo, un ejemplo Maradona, que lo hacen ídolo. Dice, y los mentirosos tendrán su parte. ¿Alguna vez mentiste? Solo hace falta una mentira, así sea pequeño o grande, para ser mentiroso. O sea que somos mentirosos. Entonces lo que vemos es que cumplimos los requisitos. Entonces el pecado habita en nosotros, el mal. Sigamos. Ahora, la condenación. Vamos a ver esta condenación por la cual tenemos. Vamos a un testimonio de una joven que fue llevada por el Señor Jesucristo en una visión al infierno. Hay muchos testimonios. Uno de ellos es el testimonio del apóstol nuestro, el cual él murió y murió literal y fue al infierno y Dios le quiso mostrar, o lo resucitó y a partir de ese momento él empezó a andar bien en las cosas del Señor, porque se había perdido. Así que bueno, en este ejemplo este testimonio que voy a mostrar, eh, esta joven hacía arte, dibujos, entonces dibujó todo lo que vio en el infierno. Entonces vemos en esta imagen, dice, personas que habían bebido, comido y participado de cosas prohibidas. Cosas prohibidas serían eh, comidas, bebidas o ofrecidas, ofrendadas a los demonios, ejemplo, un bautismo, el catolicismo. Así muchas religiones donde esa comida está ofrecida, ofrendada a los santos, a los demonios. Sigamos. Entonces Jesús dice, dile, ¿por qué dice Jesús? Porque Jesús le decía a esta chica que dibuje todo lo que está viendo. Entonces dile a aquellos que lastiman los corazones de los demás con palabras que no deben dañar o herir a sus compañeros. Acá están las personas que difaman a las personas, que hablan mal, que, que las hace sentir mal con palabras. Tal vez uno ha dañado a su pareja, a su esposa, a su madre, a su padre, a su hermano, con palabras feas, por el hecho de una pelea, una disputa. Ese es el pago que hay en el infierno el día que nos vayamos de de este plano. Dice los mentirosos, la pena por mentir. Acá estamos viendo dos demonios atormentando a esta persona, dándole comer piedras por mentiroso. Y esto es por toda la eternidad. Ese es el problema, que no es solamente un día, sino es eterno, eternamente. Si podemos medir cuántos años tiene la eternidad, y no lo podemos decir porque es infinito. Entonces vemos la tortura de los demonios contra las personas. Mentirosa. Este otro dice, este tormento es para las personas que ignoran la palabra de Dios y siguen cometiendo pecados. O sea, para los que rechazaron a Jesucristo. Para los que leen la palabra y no la cumplen. Porque dice que hay que ser hacedor de la palabra. Cumplirla. Así que este es el castigo. Y vemos demonios cortando su piel, cortando sus partes. Y esto es constante. Corte y corte, corte. Sigamos.
Este lugar en el infierno es para las personas que se quejan o gimen. Nos quejamos por tanta cosa, nos quejamos si no tenemos y cuando lo tenemos seguimos quejándonos. Nos quejamos por los pastores, nos quejamos por los hermanos, nos quejamos por nuestros padres, nos quejamos por todo. Esta es la consecuencia de las quejas. Los hombres que se corrompen sexualmente, ellos tendrán su parte íntima perforada cada segundo. Cuando habla de hombres, está hablando de mujeres también. Ellos tendrán su parte íntima perforada en cada segundo. Ahí vemos los demonios como con lanzas perforan sus partes íntimas. ¿Y cómo se corrompe el hombre sexualmente? Eh, un ejemplo, el homosexualismo es un acto que a Dios no le agrada. El lesbianismo, hay un, no me acuerdo, pero algo que es repugnante, no, es el hombre o la mujer teniendo relaciones con animales también. Esas cosas aborrece Dios, entonces este es el castigo para esas personas. Y fin, bueno, espero que le haya sido de bendición este video. Y bueno, hay una esperanza y una salvación que la veremos en el próximo video.